Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, recordando que estamos, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis, en su capítulo. Vamos a comenzar con el capítulo 15, terminamos con el 14 el día de ayer, ¿verdad? Un maravilloso capítulo, pero como les dije, cada capítulo que vamos avanzando se va poniendo mucho más interesante esta enseñanza. También les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y YouTube con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para que nos busquen por medio de esa plataforma, ¿verdad? Y hagan virales nuestros mensajes. Esos mensajes que son de verdad muy interesantes porque ahorita la sana doctrina está siendo muy alterada, ¿verdad? Incluso dentro del ámbito cristiano. Entonces, si nosotros traemos el mensaje más nítido conforme a las Sagradas Escrituras, pues es cuestión de nosotros también llevarlos a otras personas, ¿sí?, para que conozcan las verdades del Evangelio, lo que está por venir. Recuerden que en estos últimos días hemos estado hablando de que nuestro Padre Celestial va a destruir la tierra, va a venir a hacer un juicio sobre hombres y sobre la tierra, ¿sí? Entonces Él nos está previniendo qué es lo que trae, lo que Él está pensando hacer, ha pensado hacer, ¿sí? Entonces Él no quiere que nosotros pasemos por esa situación, por eso es que nos anticipa por medio de estos mensajes. Aunque hay algunos, ¿verdad?, que dicen que no, que tenemos un Dios de amor, pero no se les olvide que así como tenemos un Dios de amor, también hay un Dios de justicia, de juicio, ¿sí? Y también desarrolla su ira, Y entonces no crean que nada más es Dios todo amor, toda bondad, toda misericordia, como lo estamos viendo en su bendita palabra, porque no es el comentario de Juan Carlos Muñoz, sino es lo que dice su bendita palabra. También les recuerdo que por la tarde estamos dando el segmento acerca del libro de Ruth, ¿verdad? Ya tuvimos ayer el comentario del encuentro de Ruth con vos, una bonita enseñanza, ¿verdad? Que hoy continuamos con esa enseñanza el día por la tarde. Les hago llegar ese mensaje. Pues bien, nos metemos al capítulo 15, pero antes de entrar a lo que es el capítulo en sí con sus versículos, versículo 1 y 2, vamos a dar una especie de introducción, la cual quiero que por favor le pongan mucha atención, porque esto es lo que se va a tratar el capítulo 15. ¿Sí? La introducción es muy interesantísima y vamos a verla para la gloria de Dios. Dice, el título de este capítulo es Los ángeles con las 7 plagas postreras. Repito, los ángeles con las 7 plagas postreras. ¿Qué son plagas? Son enfermedades, son bacterias que vienen muy, muy tremendas, ¿sí? Bien, en el capítulo anterior trató acerca de la cosecha de los santos para ser llevados a su hogar celestial y del juicio divino que destruirá a los impíos. Y ahora vamos a ver con un poco más de detalle lo que ya se había anunciado en Apocalipsis capítulo 11, versículos 18 y 19, que ya vimos con anterioridad, que dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas. No perdamos de vista este párrafo, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, ¿sí? Esto es lo que nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículos 18 y 19. Pero cuando les dije que no perdiéramos de vista esto que dice, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, quiero hacer un hincapié de que hoy en la actualidad hay personas, ¿sí?, cristianos, que se dicen ser algo, que se dicen ser teólogos, escatólogos, salmólogos y cuanta improperios más se quieran poner o galardones se quieren poner. Dicen que en la actualidad no hay profetas, cuando dicen que próximamente
en un futuro ya no muy lejano, cuando Dios haga juicio sobre la tierra, dice, y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Entonces, hay profetas, la profecía todavía continúa, amados hermanos, los profetas todavía continúan. El detalle es que hay profetas que son una cizaña, pero hay profetas que son un trigo. ¿Cómo los conocemos? Los tienes que identificar, tienes que aprender a identificarlos, ¿sí? Recuerden que la cizaña la rama, siempre está erguida, está parada, ¿sí? Como arrogante. Sin embargo, el trigo se inclina un poco. Se inclina, ¿por qué? Porque se inclina en reverencia a su Dios, ¿sí? Entonces hay profetas que se inclinan más por las cosas del Señor en su nitidez, pero hay profetas que en su arrogancia dicen ser lo máximo del mundo, casi Dios, y si es posible, igual a Dios, ¿sí? Porque hay hombres que dicen que ellos tienen la autoridad de Dios para ungir a la gente, tienen la autoridad de Dios para abrirle puertas a la gente de las riquezas, y lo único que hablan es de prosperidad. Esos son la cizaña, los profetas cizañas que están erguidos, están parados y dicen, mira, dice, toda la riqueza que yo tengo, como lo dijo Nabucodonosor, esta es la Babilonia que yo edifiqué, ¿sí? Así ellos también dicen, es que yo sirvo a un Dios que es rico, y esta riqueza es la que Él me da, y ustedes son pobres porque no pueden ser como yo. Sin embargo, hay profetas que explican, ¿sabes qué? La mejor riqueza por la que debes de luchar es por la que está en el cielo, no esta, que como dice la Biblia, donde el orín y la polilla corrompen. Entonces, sí es cierto, en la actualidad todavía hay profetas, solamente que hay profetas cizañas y hay profetas trigo. Aprenda a distinguirlos. Cuando sepas que todo lo que ellos digan está basado en las Sagradas Escrituras, hazle caso. Si ellos hablan por su propia boca, entonces mejor retírate de ellos, porque recuerden que dicen las Sagradas Escrituras, de la abundancia del corazón, de lo que piensa tu corazón, habla tu boca. Entonces tengan mucho cuidado con ello. Entonces sí hay profetas, solamente que hay que saberlo distinguir de quién a quién. Y el texto sigue diciendo, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, ¿sí? Y grande granizo. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita en el mundo, amados hermanos? Que no está cayendo una desproporcionada cantidad de granizo. No están, los terremotos están a la orden del día, los truenos, las voces, los relámpagos. Amados hermanos, estos son señales más inequívocas de que la venida de nuestro Señor está aún cada día más cerca. Por un lado, vamos a ver el juicio de Dios que concluirá con las 7 plagas postreras. O sea, va a mandar las 7 plagas postreras que comenzarán en el capítulo siguiente. Ese capítulo 16, amados hermanos, va a ser verdaderamente tremendo. Pero vamos a ver primero el 15, ¿sí? Como preámbulo. Y por otro, tendremos ocasión de ver la alegría de los santos redimidos disfrutando ya en la presencia de Dios en el cielo. A lo largo del capítulo encontraremos 3 visiones, 7 ángeles, pongan mucha atención, 7 ángeles preparados para ejecutar los juicios postreros de Dios, ¿sí? No los juicios actuales, porque esto ya nos los anticipó, pero ahora vienen los 7 juicios postreros, ¿sí? Que están reflejados en el libro de Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, que lo vamos a ver más adelantito. 2. El gozo de los santos en el cielo, Apocalipsis 15, del 2 al 4. Y 3. El templo del tabernáculo en el cielo es abierto, Apocalipsis 15, del 5 al 8. Ok, 7 ángeles preparados para ejecutar los juicios postreros de Dios,
Apocalipsis 15:1. Dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, las que aún no se han vertido sobre la tierra, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, ya para consumar la ira de Dios va a mandar 7 plagas. Ya después veremos cuáles son esas plagas. Juan ve en el cielo una nueva señal que le produce asombro y admiración, y se trata de los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. En los capítulos anteriores ya se nos ha hablado mucho acerca de los juicios de Dios. Hemos visto los 7 sellos y también las 7 trompetas, como también vimos los 4 caballos, los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Ahora comienza una nueva serie de 7 copas de la ira de Dios, peor que las que ya vimos. O sea, estas que hasta ahorita todavía están, bueno, las que vienen van a ser peor, ¿sí? Ahora comienzan pero debemos notar que son descritas como las 7 plagas postreras, no las mismas que ya vimos, que pasamos anteriormente. En ellas vamos a ver un fuerte énfasis en el carácter definitivo de estos juicios, puesto que con ellas, nos dice Juan, se consumaba la ira de Dios. O sea, ya era lo último que Dios hacía en este mundo. O sea, la total destrucción, ¿sí? Al terminar el capítulo anterior, vimos que los hombres impíos estaban ya como uvas maduras. ¿Para qué sirve una uva madura? Para nada. Para nada. ¿Usted lo comería? Yo creo que no, ¿sí? Listas para ser vendimiadas. Apocalipsis 14 o 18. Habían llegado a un punto de endurecimiento y oposición plena contra Dios, que resultaba imposible su conversión. O sea, es gente que ya, por más que le quieras hablar de la palabra del Señor, como ahorita hay casos, no quieren saber nada de Dios. Y esa gente que no quiere saber nada de Dios, pues ahora sí, ni caso tiene hablarle de Dios a ellos. Tienen entenebrecido su corazón, lo tienen cerrado, no quieren abrirse para nada en las cosas del Señor. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo, cuando la respuesta de los hombres a cada uno de los juicios de Dios será la blasfemia y la falta de arrepentimiento. Dice: y los hombres blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis capítulo 16, versículos 9, 11 y 21. Lo vamos a ver también más detalladamente más adelante. Su actitud es la que provocó esta nueva serie de 7 juicios que vemos aquí. Y esto había sido advertido por Dios en la ley. Ya con anterioridad había advertido Dios acerca de un juicio venidero sobre cierto grupo de personas. Y esto para que vean que está empalmada la Biblia con tanto el Antiguo Testamento del Apocalipsis, que estamos hablando ahorita, con casi el inicio en el libro de Levíticos, en su capítulo 26, versículo 21, dice: si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. O sea, desde con Moisés, que está registrado en el libro de Levíticos, ya Dios nos había advertido que si nos oponemos a Él, que aunque andemos con Él, pero nos oponemos y no queramos saber nada de Él, ¿sí?, nos va a castigar con 7 plagas postreras, ¿sí?, de acuerdo a nuestro pecado. Llegados a este punto, podríamos decir que a partir de aquí, ponga mucha atención, que a partir de aquí el propósito de Dios, ojo, pongan mucha atención, no es tanto buscar la conversión de las personas que no quisieron nada con Él, sino traer sobre ellas su justo juicio. Ok, no quieres ya nada conmigo, pues entonces toma lo que te corresponde, ¿sí? Por esto, aunque los juicios simbolizados por los 7 sellos y las 7 trompetas fueron realmente fuertes, sin embargo, eran juicios parciales, eran juicios que venían, lo vimos anteriormente, ¿verdad? Desde el inicio del libro de Apocalipsis,
Vimos que los juicios fueron paulatinos, uno, después otro y después otro, fueron llevados a cabo por tiempos. Sin embargo, pero a partir de aquí, las limitaciones desaparecen. O sea, a partir de este momento, ya que ustedes saben todo esto, ¿sí?, las limitaciones desaparecen y los juicios afectan al universo entero y se centran especialmente contra el reino de la bestia y sus seguidores. Sin lugar a dudas, el tema de la ira de Dios no nos gusta. ¿A quién le gusta hablar acerca de la ira de Dios? A nadie. Se habla muy poco de ello, incluso entre los mismos creyentes. A veces pareciera que el pueblo de Dios se avergüenza de la ira de Dios y las manifestaciones tan terribles que aquí se muestran en sus juicios. Sin embargo, vamos a ver en este pasaje, pongan atención a esto que es muy interesante, que la manifestación de la ira de Dios produce uno de los cánticos de alabanza más hermosos que se han escuchado en el cielo. O sea, el que Dios castigue o derrame su ira sobre la humanidad mala, ¿sí?, es un himno de alabanza también, porque es reconocer al Dios misericordioso, al Dios que dio todo por ustedes y ustedes lo rechazaron y creó en ustedes su justo juicio, ¿sí? A todos nos agrada pensar en el amor de Dios y cuando se nos manifiesta su ira nos parece que es algo ajeno a su carácter y ningún creyente dudaría en admitir que el amor es uno de los atributos de Dios. Sí, el amor es uno de los grandes atributos de Dios, pero pocos se atreverían a decir que la ira también es otro de los atributos de Dios. Así que no crean que nada más Dios tiene como atributo el amor, también tiene como atributo la ira, ¿sí?, por la desobediencia de nosotros, ¿sí? Evidentemente, esta visión de Dios encaja bien con las preferencias del ser humano. Queremos un Dios que se preocupe por nuestro placer y bienestar, pero no uno que nos reprenda y castigue por lo que hacemos mal. Espero ser claro, porque se los estoy diciendo con palitos y manzanas, porque Dios se aira con nosotros y en su ira va a ser una destrucción total, ¿sí? Pero no olvidemos que en gran medida la belleza de Dios consiste en su odio hacia el pecado, ¿sí? Odia el pecado, ama al pecador, pero si el pecador insiste en su pecado, va a llegar un momento en que va a tener también que odiar al pecador, juntamente con su pecado y como consecuencia su destrucción, ¿sí? De hecho, si este universo puede llegar un día a ser diferente, solo será posible por la ira de Dios. Ahora bien, dicho esto, debemos aclarar que la ira de Dios no tiene nada que ver con las manifestaciones humanas de ira, porque en el hombre se trata de una pérdida de control, de una manifestación de mal carácter, pero en Dios no tiene nada que ver con eso. O sea, la ira de Dios es diferente a la ira del hombre. El hombre es una manifestación, pero la ira de Dios es justicia, es juicio. La ira de Dios es la respuesta anunciada contra toda forma de pecado. Esperemos que quede bien claro esto. Si lo pensamos bien, dentro de cada uno de nosotros permanece el anhelo de que Dios actúe y juzgue la maldad de los hombres. Y en realidad todos queremos ver cómo aquellos que abusan de su poder son juzgados, que Dios escucha el clamor de los oprimidos e interviene. Pero ¿con cuánta frecuencia escuchamos a las personas decir, si Dios existe, ¿por qué no hace algo ante las injusticias que vemos en este mundo? Sin embargo, el problema surge cuando Dios viene a juzgarnos también a nosotros. Y entonces, en ese momento, ya no nos gusta la ira de Dios contra el pecado. Sí es cierto, nos gustaría que Dios castigara a los pecadores,
pero nosotros también los que decimos que le servimos, decimos que le adoramos, les decimos que Él es nuestro todo y que lo honramos, cuántos errores no cometemos, cuántas tonterías y torpezas no hemos hecho aún dentro de nuestras iglesias. Hemos metido anatemas, hemos metido porquerías, hemos metido infinidad de tonterías dentro de la iglesia. Y sí queremos que castigue Dios a los impíos, pero dentro de las iglesias también hay muchos impíos, pastores impíos. Dice la Biblia con los profetas del Antiguo Testamento, pastores insensatos. ¿Sí? Vendieron mi palabra y mi profecía la dieron por venta. Si me pagas bien, voy a profetizar bien hacia ti. Si no me das tus ofrendas, no me das tus diezmos, te voy a promulgar maldición. Eso es lo que se ha metido en las iglesias, ¿sí? Además de otras actividades por demás perversas, insanas, que las Sagradas Escrituras en ningún momento dado pide que se lleven a cabo ese tipo de servicios, ¿sí? Y nosotros entonces sí queremos que juzgue los pecados, pero no queremos que juzgue nuestros actos ilícitos con las anatemas que nosotros metemos dentro de los templos. Pero si Dios ha de llevar a cabo su proyecto para convertir este mundo en un lugar bueno, es necesario que previamente acabe con todo tipo de pecado, no solo los que son mal vistos socialmente, sino cualquier transgresión contra la ley de Dios. A esto me refiero al decir, hay iglesias donde dicen, es que tenemos el shofar. ¿En qué momento Dios pidió que tocaran el shofar? Es más, el shofar es como un platillo que suene y que hace ruido nada más. El platillo del baterista nada más le pega, se hace pi. No tiene ningún sonido musical, no pertenece, no tiene ninguna nota musical, no pertenece al ambiente musical. Lo mismo pasa el shofar, nada más esos sonidos inciertos, dice las Sagradas Escrituras, lo único que provocan es avisarle a Satanás que están listos. Eso es lo que llevan a cabo. Y no hay grupo musical que no tenga una batería. No hay grupo, y hay templos que ponen el shofar. Tienen los danzarines, tienen los que intercesión. En ninguna parte de la Biblia habla de intercesión, ¿sí? Y cuántas cosas más, ¿sí? Que las rifas, que las X y X, que ponen una cruz negra con una manta alrededor. Vamos, hermanos, todo eso es anatema, y lo que es anatema lo reclama Satanás para sí. Por eso les he dicho que en las iglesias Satanás ya no se preocupa por los cristianos, se preocupa por tener una iglesia dentro de la misma iglesia, ¿sí? Entonces hay un grupo de hombres que sirven a Dios y un grupo de hombres que sirven a Satanás dentro de la misma congregación, dentro de ese mismo templo. Y ustedes no quieren hacer nada por hacer esa división. Ya no hay las noches de veladas, las veladas de oraciones, ya no hay ayunos, ya no hay ayunos productivos. ¿Por qué? Porque ¿cómo quieres ayunar sabiendo que estás haciendo las cosas inadecuadamente? ¿Ustedes creen que Dios va a aceptar los ayunos, las veladas o las cadenas de oración cuando está viendo que ustedes tienen anatemas dentro de sus iglesias? ¿Sí? ¿Ustedes creen que está Dios ahí? Por supuesto que no está Dios ahí. Y ante esto dice, es lógico que a los hombres pecadores les agrade la idea de la ira de Dios, y este debería de ser un motivo de preocupación para ellos, como también para nosotros, los que decimos que honramos y glorificamos a Dios con todo nuestro corazón. Y vemos que ahorita los templos están más llenos de alabanza, de cánticos. Pero hay un pasaje interesante que dice que le preguntaron a Jesús cuándo más o menos iba a ser su venida. Dijo, como en los días de Noé, la gente estaba bailando, estaba cantando, estaba comiendo, estaba bebiendo, estaban todos felices, había una algarabía enorme.
Y hoy en día eso es lo que se está llevando a cabo en las iglesias: el cantar, el bailar, el comer, el beber, una tremenda algarabía confundida con gozo. Una cosa es el gozo del Señor, el Espíritu Santo lo han hecho añicos, porquerías han sacado del Espíritu Santo, diciendo que es que somos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo. No sé qué Espíritu Santo, pero si Satanás a los ángeles del cielo los engañó, ¿cuánto más no los va a engañar a ustedes, que les gusta la perversidad? Mañana comenzamos, ahora sí, con el primer versículo de este capítulo 15, y vamos a hablar acerca del tema: el gozo de los santos en el cielo. Soy Juan Carlos Muñoz, que Dios les bendiga. Hasta mañana.